Asumo la presidencia de esta audiencia provincial con absoluta humildad y plena responsabilidad. El pasado 6 de junio, el magistrado Jesús Martínez Puras se convertía en presidente de la Audiencia Provincial, el máximo tribunal de Segovia, asumiendo también la responsabilidad sobre la administración judicial en la provincia. Juez desde 1994, su primer destino estuvo en Asturias y en 1997 se hizo cargo del juzgado de Cuéllar. Desde entonces, con algún breve paréntesis, ha desarrollado toda su carrera judicial en Segovia, donde fue decano de los jueces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Segovia. Jesús Martínez Puras es esta noche nuestro invitado. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este Enfoque Segovia, que va a ser el último de la temporada. Gracias por estar aquí apenas 2 semanas después de su toma de posesión. En un programa en el que, como siempre en esta mesa, tengo ayuda. Está con nosotros Patricia Martín, de la 8 Segovia y Vive Radio. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches. Y nuestro experto en asuntos judiciales, Nacho Sáez, compañero del Día de Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que tomaba posesión el pasado día 6. Jesús Martínez Puras es vallisoletano de nacimiento, pero una de las primeras cuestiones que quiso dejar claras es que se siente segoviano. Efectivamente, porque he desarrollado prácticamente toda mi carrera profesional en Segovia, entre Segovia y Cuéllar, con algunos paréntesis, como has indicado, pues en San Sebastián, donde fui a un juzgado de lo social con ocasión de mi ascenso a magistrado, y también un breve periodo de tiempo en Ávila, que estuve 2 años en la audiencia provincial, y también en Asturias, en mi primer destino. Bueno, Segovia, una administración judicial que conoce, aunque me imagino que el nuevo cargo le estará haciendo descubrir también alguna cuestión nueva, ¿o no? Hombre, el cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Segovia conlleva no solo funciones jurisdiccionales, sino también funciones gubernativas y de representación. Y en ese sentido, pues se me abre un abanico de posibilidades de conocer no solo la Administración de Justicia un poco más a fondo, sino también pues otros ámbitos relacionados con la Administración de Justicia, con ocasión de ese cargo representativo que tengo. Hablaba Victoria de ese discurso, de esa toma de posesión, y en ese discurso ya dejó entrever una declaración de intenciones, y tampoco ocultó, no quiso ocultar los problemas, por lo menos algunos de los problemas que sufre la justicia en Segovia. Dijo que sufre una sobrecarga de trabajo inasumible, y que lo apremiante es dotarla de más medios para que no colapse. Así es, no es un problema local de Segovia o de provincia, es un problema generalizado a nivel nacional. Los juzgados y tribunales están sobrecargados de asuntos. Por mucho que queramos sacar el trabajo, nos llega mucho más trabajo del que podemos asumir, con lo cual la pendencia va en aumento con los años. Esa sobrecarga de trabajo se tiene que atajar pues a través de la dotación de medios personales y también materiales, pero sobre todo personales, porque nos hacen falta más jueces, nos hacen falta más fiscales, más letrados de la Administración de Justicia, más funcionarios, por supuesto, de tramitación, de gestión y de auxilio, que se encargan sobre todo de la tramitación de los asuntos. Y sin esos medios materiales y personales es muy difícil que podamos aliviar la sobrecarga de trabajo que actualmente sufren, y que si sigue así el volumen de entrada de asuntos en los juzgados, pues va a ir a más, lógicamente. O sea que la nueva organización que se ha estrenado y que se va a estrenar, hablamos de la Oficina Judicial Común, y ahora en pocas semanas van a empezar a funcionar los tribunales de instancia en Cuéllar, Sepúlveda y Santa María a final de año aquí en la capital. ¿En qué medida esta nueva organización puede ayudar a paliar estos problemas? La nueva organización que se prevé implantar en los juzgados de los pueblos como Cuéllar, como Sepúlveda y como Santa María la Real de Nieva va a traer pocos cambios en esos juzgados, porque el Tribunal de Instancia lo único que va a hacer es prácticamente cambiar el nombre del juzgado.
No va a ocurrir lo mismo en ciudades ya como Segovia, donde la implantación del Tribunal de Instancia va a conllevar el que los asuntos ya no se tramiten en cada unidad judicial, sino que todos los jueces y magistrados que están integrados actualmente en el partido judicial de Segovia estarán integrados dentro de un tribunal de instancia, asumiendo distintas funciones que se encomienden a ese tribunal de instancia, y los asuntos, tanto en el inicio, es decir, en el registro, en el reparto, como en la tramitación y en la posterior ejecución, lo van a llevar una oficina común, oficina de tramitación, oficina general común y la oficina de ejecución, que van a estar alejadas de los juzgados, de los jueces y de los magistrados, que al final son los que tienen que impartir justicia y los que tienen que ejecutar la justicia que imparten. En ese sentido, las expectativas es que pueda mejorar la situación actual de sobrecarga que tenemos, pero la implantación va a generar, o está generando ya muchas dudas por ese motivo, por la desconexión que va a haber entre las funciones de tramitación y de ejecución de los asuntos y los jueces y tribunales que están encargados de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Se tendrán que establecer medidas para que exista de alguna manera un enlace entre los jueces y magistrados y esos servicios comunes, porque en otro caso pues la existencia de esa desconexión lo que augura es mayores problemas en la resolución de los asuntos que beneficios. Pero estamos un poco a la espera de cómo quiere el Ministerio implantar estos tribunales de instancia para saber efectivamente si van a ser la solución a la Administración de Justicia o va a ser más bien una remora o una sobrecarga más para ella, que ya está muy sobrecargada. Esto viene después de esa oficina judicial única que no ha terminado tampoco de funcionar. Su antecesor precisamente decía que las cosas no estaban yendo todo lo bien que se deseaba y se pedían más funcionarios. Efectivamente, el actual modelo de oficina judicial que existe en Segovia, que empezó a funcionar en el mes de diciembre del año 2023, no es el mismo modelo que se va a establecer con ocasión de la implantación de los tribunales de instancia, porque actualmente siguen habiendo unidades judiciales, juzgado 1, juzgado 2, juzgado 3 de primera instancia de instrucción, juzgado de lo social, juzgado de lo contencioso, y dentro de esas unidades hay funcionarios que están, digamos, directamente vinculados con la tramitación y con el juez, y un letrado de la Administración de Justicia dentro de lo que se llaman las UPAD, las unidades de apoyo directo. Y por otro lado está el Servicio Común General y el Servicio Común de Ejecución. Ese es el actual modelo. El modelo que va a traer la implantación de los tribunales de instancia es: no va a haber unidades judiciales, como he dicho antes. Los jueces y tribunales lógicamente cumplirán con sus funciones de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, pero desconectados de la oficina judicial. Yo entiendo que tendrá que establecerse algún tipo de enlace a través de funcionarios de la Administración de Justicia, por supuesto a través de la coordinación y de la comunicación directa con los letrados de la Administración de Justicia, que al final son los que van a dirigir la oficina judicial de los tribunales de instancia, para que esa comunicación, esa coordinación genere fluidez y genere un ambiente armonioso para que los asuntos efectivamente se tramiten con la mayor diligencia posible. O sea, que esa conexión, o para evitar esa desconexión, apuesta por más personal humano, más medios con funcionarios, pero yo no sé en qué papel entra la nueva tecnología o otros canales de comunicación. Si en estos cambios que se prevén hay innovación y tecnología que les pueda echar una mano, si también se contempla. Lógicamente necesitamos, detrás de cualquier asunto en un juzgado existen las personas, y de hecho la valía de las personas, la competencia de las personas, desde mi punto de vista, es muy importante para que los asuntos se tramiten de manera más ágil o menos ágil. Pero
si no tenemos suficiente personal, es muy difícil que la sobrecarga de trabajo que tenemos pueda ir saliendo. Nos tenemos que apoyar en los medios tecnológicos, en los sistemas informáticos, porque tenemos el expediente digital. No funciona el papel ya en los juzgados, funciona el expediente digital. Tenemos programas informáticos para la tramitación de los asuntos que se van perfeccionando poco a poco, que son bastante útiles y que están funcionando, pero que es necesario perfeccionar, como es necesario perfeccionar, por ejemplo, de cara al trabajo de los jueces, de los magistrados, de los letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios y de los fiscales, el visor, por ejemplo, a los efectos de poder ver adecuadamente y de manera lo más rápido posible todos los acontecimientos o todos los documentos que están incorporados en el expediente digital. Y eso requiere pues una profundización en ese expediente, en ese visor, para que tardemos lo menos posible en ver todos los documentos y además que tengamos la garantía de que todos los documentos que tenemos que ver para resolver están incorporados. Además de incorporar esos medios humanos y materiales, y teniendo en cuenta también esta nueva organización que se está poniendo en marcha, también han hablado en otras ocasiones de reorganizar lo que ya existía. Me refiero, por ejemplo, se ha hablado mucho de la necesidad de un juzgado específico de violencia de género. ¿Qué necesidades tiene en ese sentido Segovia? Bueno, la implantación del Tribunal de Instancia lo que va a traer también es una cierta distorsión en la asunción de competencias en esa materia específica. Por ejemplo, actualmente el sistema que está establecido, los asuntos de violencia contra la mujer los lleva una unidad judicial, que es el juzgado número 4, desde que se atribuyó competencia en el año 2005 con la implantación de la ley contra la violencia sobre la mujer. Pero con el establecimiento de los tribunales de instancia, lo que está previsto es que puedan existir o no puedan existir secciones de violencia de género. Secciones de violencia de género que tienen que estar dotadas de personal que se haga cargo de los asuntos correspondientes a esa materia, pero también de un magistrado o de una magistrada que se haga cargo de esa materia, porque ya no va a haber un juzgado que se encargue de eso, sino un magistrado junto con un equipo de funcionarios y de letrados de la Administración de Justicia que se encarguen de esa materia. Todavía no sabemos cómo se va a asignar o a quién se va a asignar la competencia de esa materia tan específica y tan delicada hasta que el Consejo General del Poder Judicial no se pronuncie, porque está previsto que no en todos los partidos judiciales se creen una sección de violencia sobre la mujer, y si no se crea, pues lógicamente tendremos que saber quién asume esas competencias, qué plantilla necesitamos para asumir esa competencia y qué magistrado o magistrada, juez o jueza se va a hacer cargo de ella, que es una materia muy delicada, es una materia que va en aumento constante y que además a estas secciones de violencia sobre la mujer se les va a dotar de mayores competencias, porque a partir del 3 de octubre de este año se les va a asignar una competencia nueva muy importante y muy relevante, como es la competencia para instruir todos aquellos procesos por delitos contra la libertad sexual cuando la víctima, el sujeto pasivo, es la mujer. La mujer en general, cualquiera, sin vinculación con el agresor, aunque no tenga ningún tipo de parentesco con el agresor. Porque ya saben que los asuntos de violencia sobre la mujer, para que exista violencia de género, no basta con que la víctima sea una mujer, sino que es necesario además que el agresor, por así decirlo, tenga un vínculo con esa mujer, que es que sea o haya sido esposo de la persona agredida o víctima, o bien pareja de hecho, que sea o que sea en ese momento, en el momento de la agresión, o que haya sido.
Usted precisamente se ocupó de los casos de violencia de género en el juzgado número 4 en Segovia. ¿Cómo ha evolucionado en cuanto al número de casos, en cuanto a las denuncias, en cuanto al abordaje, a los medios con los que se cuenta? Cuando se implantó la violencia de género como materia específica asumible por un único juzgado, con competencia exclusiva y excluyente respecto de esa materia, lógicamente pues supuso una novedad. En el caso de Segovia se asignó al juzgado número 4 porque era el último juzgado que se había creado, y lógicamente yo estaba en ese momento en el juzgado número 4. Los primeros años, los 3-4 primeros años que seguí con esa materia, pues todo era novedoso y fuimos poco a poco pues asumiendo esa competencia. ¿Qué ocurre con los asuntos de violencia sobre la mujer? Pues que normalmente llegan al juzgado con una persona detenida. El agresor viene detenido en el 95% de los casos cuando se interpone una denuncia. Muchos de esos asuntos vienen con petición de orden de protección, que se pueden adoptar medidas penales como el alejamiento, como la prohibición de comunicación, y medidas civiles cuando existen hijos menores entre agresor y víctima. Y esos asuntos hay que atenderles de manera inmediata. Tan pronto como llega el atestado, como llega el detenido, pues hay que asumirles. Con lo cual se convierten en la práctica en juzgados que durante las horas de audiencia están prácticamente de guardia permanente. Es una sobrecarga de trabajo tremenda, que ahora todavía con la nueva competencia que les he dicho va a aumentar todavía más. Yo, la experiencia de los últimos años que estuve en un juzgado de primera instancia de instrucción y en este momento con mayor incidencia, muchos de los asuntos que se atienden en la guardia, la gran mayoría de los asuntos que se atienden en los juzgados de guardia son asuntos relacionados con violencia de género. ¿Y le parece bien que se ponga esta nueva competencia, es decir, que también el tema de las agresiones sexuales, cuando no haya vínculo entre vaya al mismo juzgado, debería de tratarse de otra manera? Puesto que, claro, socialmente entendemos que hay mucha diferencia, ¿no? Es una opción del legislador. El legislador ha querido que ese juzgado, que es de violencia contra la mujer, pues asuma más competencias por el hecho de que el sujeto pasivo sea mujer en los delitos contra la libertad sexual, y es una opción del legislador que necesariamente tiene que ir acompañada de mayores medios personales y materiales para ese tipo de juzgados, porque ya están súper cargados de trabajo como para asumir una nueva competencia. ¿Cómo se va a hacer? Pues quieren implantar más no unidades judiciales, sino lo que quieren implantar es mayor número de jueces y magistrados en cada partido judicial que se puedan encargar de esa materia, aunque la compatibilicen con otras materias, con otros asuntos. Y con esta radiografía que nos está haciendo de la Administración de Justicia, ¿qué valoración perciben ustedes que tiene la ciudadanía de la justicia? Yo creo que la ciudadanía se queja con razón de que se tarda mucho en resolver los asuntos en determinados casos, no en la generalidad de los casos, pero sí en determinados casos. Algunas veces es, por lo que yo siempre digo, detrás de los asuntos hay personas más competentes y menos competentes, como en cualquier profesión en la vida. Y yo creo que hay veces que tenemos tiempos de respuesta muy dilatados, y eso crea zozobra, crea insatisfacción en los que acuden a la Administración de Justicia porque van con un problema que quieren que se les solucione cuanto antes. Y yo creo que ahora mismo la ciudadanía lo que más le preocupa es que su asunto no sale, en tiempo razonable. ¿Cómo salga luego el asunto? Pues bueno, también va a depender del tiempo de estudio que requiera cada asunto. No todos los asuntos son iguales, pero yo siempre digo que tenemos que intentar, aunque tengamos mucho trabajo, porque hay mucho trabajo, intentar estudiar los asuntos de manera suficientes para darle una respuesta. La primera respuesta que se le dé, que sea una respuesta más o menos razonada, no que se le dé la razón, pero que si se le da la razón o se la quita, que sepan exactamente por qué.
y que se le dé una respuesta ajustada a derecho y con arreglo a la ley. También hay que decir en su descargo, en el descargo de ustedes, de los jueces y de la Administración de Justicia, que por ejemplo aquí pasó hace no tanto, el decano del Colegio de Abogados nos contaba cómo se habían disparado las solicitudes de justicia gratuita, cómo ha aumentado también la litigiosidad, y vemos también cómo están surgiendo nuevos delitos, como puede ser la ciberdelincuencia, que también contribuye a aumentar sobremanera la carga de trabajo que tienen ustedes, ¿no? Por supuesto, en la actualidad y desde hace ya varios años tenemos la sobrecarga principal, por ejemplo, de la jurisdicción civil, deriva de todas las reclamaciones relacionadas con consumidores y usuarios, sobre todo en materia de contratos bancarios. Ha sido una absoluto boom de asuntos los que han invadido los juzgados, y siguen invadiéndoles porque sigue habiendo reclamaciones, por ejemplo las reclamaciones relacionadas con los gastos en la constitución de hipoteca, pues llevan planteándose ya desde hace prácticamente 10 años y siguen en el candelero y claro, imaginaros la gente que pasa por una hipoteca. Prácticamente la generalidad de las personas que adquieren un inmueble pues han pasado por un préstamo hipotecario, pues se siguen reclamando, que es lógico que se reclamen, no por condiciones abusivas de la contratación, pero eso ha colapsado los órganos judiciales. En la actualidad, en los juzgados de primera instancia de Segovia, pues existe un volumen de asuntos de esas características que es por mucho que se repitan los asuntos, que es decir, que desde el punto de vista jurídico no sean difíciles de resolver, pero claro, tienen un volumen exagerado. Mencionaba Nacho precisamente al decano de los abogados de Segovia. Él siempre dice que parece que el Ministerio de Justicia es el único que no invierte, porque lo que hace falta verdaderamente es inversión, gastarse el dinero en mejorar la administración de justicia. ¿Tiene usted esa misma percepción? Yo sí, ya lo dije el día que tomé posesión. Creo que se afrontan, y que es legítimo que se afronten reformas legislativas con la intención de mejorar la administración de justicia, pero lo más apremiante actualmente y desde hace mucho tiempo es que se invierta más en justicia, que tengamos muchos más medios de los que tenemos. Soy miembro de la Sala de Gobierno, actualmente nato por el cargo de presidente, pero la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pero antes era miembro electo, y estamos allí sobrepasados de peticiones de refuerzo en todos los tribunales y en la mayoría de los tribunales, porque están sobrecargados de trabajo. Y esas peticiones de refuerzo en el último año, por ejemplo, siendo muy necesarias y estando informadas favorablemente, no se están atendiendo, porque la implantación de los tribunales de instancia, se está esperando la implantación de los tribunales de instancia para ver las necesidades de plantilla específicas que requiere cada implantación de tribunal de instancia, y mientras tanto no llegan los refuerzos. Y si no llegan los refuerzos en el tiempo de un año, año y medio, eso va a suponer que cuando empiecen a andar los tribunales de instancia no podemos meter en un cajón todo lo que se ha retrasado. Lo que se ha retrasado tenemos que sacarlo. Entonces van a andar ya pues no van a empezar de cero, van a empezar con una carga muy difícil de aliviar en un periodo corto de tiempo. ¿Y tiene usted preparada su carta de peticiones? Es lo que les estoy diciendo. Medios personales, más plantilla de funcionarios, más plantilla de jueces, más plantilla de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia. Es que lo necesitamos, porque si no, no podemos dar abasto con todo lo que nos está entrando actualmente. Tenemos también que contar no solo con los que están un poco, lo que estamos un poco al pie de la batalla, digamos, en la tramitación, en la resolución de los asuntos, sino que las nuevas tecnologías actualmente son imprescindibles para poder trabajar en cualquier juzgado o en cualquier administración de justicia. Necesitamos más medios de personal informático, más medios informáticos. Necesitamos, por ejemplo, más equipos psicosociales,
porque los equipos psicosociales tampoco dan abasto a las peticiones de informes que les pedimos relacionadas con violencia de género, relacionadas con delitos contra la libertad sexual, relacionadas con asuntos de familia. Actualmente en Segovia el equipo psicosocial no puede hacerse cargo de un informe de familia, por ejemplo, para evaluar la conveniencia de establecer la custodia compartida, porque no daría abasto. O si lo asumiera, a lo mejor teníamos el informe dentro de un año o año y medio encima de la mesa. Eso no puede ser. O sea, no podemos estar esperando un año a recibir un informe para ver si procede la custodia compartida o no procede la custodia compartida. Eso es una absoluta barbaridad. Entonces, no solo son medios personales y materiales, digamos, para la tramitación y resolución de los asuntos, sino todo lo que conlleva esa tramitación. Actualmente no podemos trabajar si no tenemos una asistencia informática adecuada y unos medios técnicos adecuados, servidos por gente que sabe que cuando tenemos un problema nos le soluciona pronto. ¿Cuántos funcionarios, letrados, jueces harían falta más en Segovia? Pues yo calculo que aproximadamente, a grosso modo, que tendríamos que tener como en total, como un 20% más de lo que actualmente tenemos. En todas las instancias. En todos los ámbitos. Bueno, hemos llegado al ecuador de nuestro enfoque Segovia. Enseguida seguimos hablando con Jesús Martínez Puras. No se vayan, volvemos en unos minutos. Continuamos en Enfoque Segovia esta noche con el presidente de la Audiencia Provincial, Jesús Martínez Puras, que tomó posesión, como les contábamos, el pasado 6 de junio y en ese discurso de toma de posesión dijo que Segovia es una provincia tranquila. ¿Cuál es el tipo de delito, la problemática que más se da y que más preocupa? Bueno, desde el punto de vista penal, la provincia de Segovia, la ciudad de Segovia, afortunadamente no es una provincia ni es una ciudad problemática. Desde el punto de vista penal se cometen los delitos normales que se cometen en cualquier sitio y no hay una delincuencia especialmente violenta. Cuando eso ocurre, cuando tenemos grupos o criminales, es por su proximidad a Madrid, que hacen la extensión de su actividad delictiva o de su actividad ilícita, la hacen extensiva pues a provincias limítrofes, como ocurre con Toledo, como ocurre con Segovia, como puede ocurrir con Ávila. Pero lo que es el plano penal en Segovia y en provincia no es especialmente conflictivo desde el punto de vista delictivo. Antes mencionábamos la ciberdelincuencia. Usted se ha ido más a los asuntos de reclamaciones bancarias. Esa ciberdelincuencia les complica mucho el trabajo, ¿no? Porque es muy difícil de perseguir, nos han comentado en otras ocasiones. Hay muchísima. Es algo que les preocupa, me imagino. Sí, por supuesto. Los delitos que se cometen a través de medios tecnológicos, pues cada vez son mayores, sobre todo delitos de estafa, que es muy difícil seguir el rastro. Y es muy difícil dar con el autor o los autores del delito. Además, se suelen utilizar muchas veces lo que se llaman personas muleras, es decir, personas que se ofrecen, por ejemplo, para la apertura de una cuenta bancaria a los efectos de que allí se haga el ingreso de la cantidad procedente del delito de estafa, y muchas veces pagan esas personas que al fin y al cabo, aunque han colaborado con la actividad delictiva, lo único que han hecho ha sido beneficiarse mínimamente de la actividad delictiva que potencialmente llevan a cabo otros, pero eso es una labor de investigación policial. Los juzgados, cuando nos llegan esas denuncias, si no están investigadas, lo que ordenamos es que se investigue por parte de la policía hasta donde se puede llegar, porque hay veces que no se puede llegar porque ya no es un delito el que se comete a través de la ciberdelincuencia, no es un delito a nivel nacional, es un delito a nivel internacional, porque lo están cometiendo a lo mejor el perjudicado está en España, pero el delito se está cometiendo desde la India, por ejemplo. Es muy complicado ese tipo de delitos.
Hablando de hablaba de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿hay buena comunicación, buena coordinación, buen nivel en la resolución de los, y tal y como se luego les plantean a ustedes cuando llegan a los tribunales, a los juzgados, los casos? Nosotros, cuando nos llega un atestado, normalmente la policía, la Guardia Civil ya ha hecho una investigación mínima, entre otras cosas porque esa investigación mínima, por lo menos para averiguar quién es el autor del delito, es absolutamente necesario para que nos manden el atestado al juzgado. Desde el año 2015 hay una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a la policía y a la Guardia Civil a dejar los atestados en estado durmiente, que se llama, si no se conoce o no existen sospechas respecto del autor del delito. Antes se remitía todo al juzgado, aunque no hubiera autoría más o menos conocida, y sin embargo ahora lo dejan durmiendo en la comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil hasta que, a través de sus pesquisas y de sus investigaciones, pues dan con el autor, o por lo menos si no hay una autoría clara, sí existen indicios a juicio de la policía suficientes para considerar a una persona como autor del delito que se ha denunciado. Y en esos casos ya mandan el atestado al juzgado, y es el juzgado, el juez que recibe el atestado, el competente para decidir si, junto con el Ministerio Fiscal, si es necesario practicar más diligencias de investigación, en cuyo caso se remite un oficio al cuerpo policial correspondiente para que siga con la investigación en una determinada línea, o si se considera que es suficiente con la investigación que ha llevado a cabo, pues ya se practican las diligencias propias de instrucción judiciales, por así decirlo. Pero sí, cada vez más la policía y la Guardia Civil presentan unos atestados muy completos o bastante completos. Por insistir un poco en este tema, en la relación que mantiene la Administración de Justicia con las fuerzas y cuerpos de seguridad, vemos que en muchos asuntos sobre los que se abre juicio oral, al final acaban con un acuerdo de conformidad que alcanzan el acusado con la Fiscalía o con la acusación para evitar la celebración del juicio, y en la mayoría de los casos pues para que el acusado tenga una pena menor, que en muchos casos se acaba resolviendo, sobre todo en asuntos de tráfico de drogas, con que se le suspende la pena de prisión con la condición de que cumpla otras premisas, como pagar la responsabilidad social. Pero ¿qué mensaje se le manda a la sociedad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se incentiva? Porque además vemos que es algo muy común que se alcance acuerdos de conformidad, pero ¿qué mensaje se le está mandando, a la sociedad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando ve que un acusado al final no va a entrar en prisión, sería discutible, pero a lo mejor hay gente que piensa que se va digamos, con una pena menor? ¿Qué mensaje cree que se le está mandando a la sociedad en este sentido? Bueno, el sistema de la conformidad es algo que hay que verlo de manera absolutamente natural. O sea, el hecho de que exista la conformidad, lo que hace al final es que los juicios se resuelvan con mayor rapidez, porque no es necesaria la celebración del juicio, la práctica de todas las pruebas que hay que llevar a cabo dentro del acto del juicio para que exista una resolución judicial. La resolución judicial, cuando hay conformidad, se adopta en los términos de la conformidad, siempre y cuando se haya reconocido por la persona acusada los hechos y se haya conformado con las penas que se le solicitan. Muchas veces a la conformidad se llega porque las pruebas de cargo, las pruebas que presenta la acusación, son suficientes o muy contundentes, y los abogados de la defensa prefieren conformarse con los hechos y con las penas, siempre y cuando, por ejemplo, pues se evite la prisión. Si le están pidiendo a una persona una pena privativa de libertad, vamos a poner por tráfico de drogas de 3 años, y como en ocasión de la conformidad se le aplica una atenuante muy cualificada, de tal manera que por la conformidad se le pone una pena de 2 años de prisión, o se le pide una pena de 2 años de prisión, y
al no tener antecedentes penales, por ejemplo, se le suspende el cumplimiento de la pena, pues para él es mucho más ventajoso que enfrentarse a un juicio y que efectivamente le puedan caer 3 años de prisión que tendría que cumplir en condiciones normales, ¿eh? Luego hay otras circunstancias excepcionales que permiten, cuando la pena es superior a 2 años, la pena de prisión es superior a 2 años, que también se pueda suspender, como por ejemplo haber cometido el delito como consecuencia de la adicción a drogas tóxicas o estupefacientes. Yo lo del tema de la conformidad no lo veo mal, es una manera de agilizar la justicia, de tener rápido una resolución judicial, y al que se le suspende una pena privativa de libertad no se le suspende gratis, tiene que cumplir una serie de condiciones, que es, por ejemplo, no delinquir durante un determinado periodo, 3 años, 2 años, porque en el caso de que delinca se le revoca la suspensión y tiene que cumplir, y pagar las responsabilidades civiles si se han establecido, y cualquier otra condición que le haya impuesto el tribunal. O sea, no es que se vaya de rositas, por así decir, sino que se va con una condena, con unos antecedentes penales y con la espada de Damocles de que si comete delito en el tiempo de la suspensión se le va a revocar. Le quería preguntar que, bueno, no está directamente relacionado, pero quizás lateralmente, es el tema de la nueva ley de eficiencia de la Administración de Justicia, que obliga a intentar alcanzar un acuerdo antes de presentar una demanda civil o mercantil, es decir, que obliga a una mediación obligatoria. ¿Qué le parece a usted? La mediación obligatoria, es decir, que se haya utilizado un método extrajudicial para evitar precisamente ir a juicio, para resolver el conflicto fuera del ámbito de la Administración de Justicia, teóricamente es una buena medida. La conciliación como acto previo ha existido durante muchos años en la legislación procesal española, luego se eliminó. Yo lo que creo es que cualquier medida de evitación de un juicio, de evitación de una resolución judicial es bueno, primero, porque se evita la sobrecarga que ya tienen los juzgados, o por lo menos se le alivia, y en segundo lugar, siempre que se pueda, es mejor que las partes resuelvan su conflicto por ellas mismas que no por la imposición de una resolución judicial que al final van a tener que pasar por ella, y hay veces que no están de acuerdo ninguna de las dos partes. Entonces, siempre que se pueda solucionar, por ejemplo, a través de la mediación no es que te propongan algo y que tú lo aceptes, sino que te dan unos mecanismos para que tú puedas llegar a resolver con la otra parte que tienes un conflicto, ese conflicto. A mí me parece bien. Lo que no me parece bien es que no se flexibilicen esos mecanismos previos a la interposición de la demanda para hacerlos, digamos, un poco más livianos. Es decir, porque eso también puede atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental. Claro, si a mí me obligan imperiosamente a tener que pasar por la mediación, por ejemplo, que además me va a costar dinero, para poder interponer una demanda frente a una persona, pues primero se está perdiendo ya tiempo en ese medio alternativo de solución de conflictos, y por otro lado también supone un coste. Por eso, siempre y cuando sea una medida flexible, a mí me parece bien, porque es beneficiosa para todos, para la justicia, porque evita la sobrecarga, y también para los interesados, porque resuelven a través de ellos mismos su conflicto. Hablábamos antes en la primera parte del programa de la percepción de los ciudadanos sobre la justicia en función un poco de cómo les va con los procedimientos que inician, y también de ese tiempo que se dilata la decisión. Pero últimamente, ¿creen que están más en el foco de la opinión pública, sobre todo por cuestiones políticas? Yo creo que sí. Bueno, a la vista está, ustedes son periodistas y mejor que yo lo saben. Hay muchos casos mediáticos que están relacionados actualmente con la política,
por ejemplo el caso del fiscal general del Estado, porque se le vincula con el gobierno directamente al fiscal general del Estado. Está el caso de la esposa del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno. Son casos muy mediáticos que están vinculados con la política. Yo creo que es necesaria la crítica de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales no tienen por qué estar santificadas y no tienen por qué ser intocables. Nos podemos equivocar como todo el mundo, de hecho nos equivocamos, y pueden estar sujetas a la crítica. Lo que yo creo es que no se debe atacar al juez personalmente, porque atacando al juez personalmente por una decisión o una actuación judicial que ha hecho en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales supone menoscabar un pilar fundamental como es la justicia. La justicia yo creo que es algo que absolutamente necesario, porque sin la justicia como poder independiente, pues probablemente no tendríamos ningún arma para la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos o para contrarrestar cualquier tipo de arbitrariedad en la administración pública, por ejemplo. Entonces, criticar las resoluciones judiciales sí, siempre y cuando sea con una crítica con fundamento jurídico, que es lo que tiene que tener una resolución judicial. Criticar la actuación de un juez o criticar al juez como persona, yo creo que no. La resolución judicial, pero también todo el procedimiento, digamos, ¿no? También debería estar sujeto a crítica con normalidad. Con normalidad, por supuesto que sí, porque también a lo largo del procedimiento y no en las resoluciones definitivas nos podemos equivocar. Podemos haber adoptado una medida cautelar, por ejemplo, pues qué sé yo, con una persona que se le atribuye un delito grave y hemos acordado una prisión provisional, y resulta que luego no es ni el primer caso ni va a ser el último, pues que nos hemos equivocado, y entonces a lo mejor hemos adoptado una decisión de manera un poco prematura, o valorando indicios que creíamos que eran suficientes en aquel momento y luego aparecen como que no eran tal. Toda la actuación judicial se puede criticar, lo que no se puede es cargar las tintas, por así decirlo, contra jueces individuales por el hecho de llevar un caso mediático. Entiendo además que el colectivo de los jueces y de los magistrados es el principal interesado en que las cosas se hagan bien, porque eso prestigia al colectivo, lógicamente. Efectivamente, vamos, yo por lo menos a todos los compañeros jueces y juezas, magistrados y magistradas que conozco, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, es gente muy trabajadora, es gente muy responsable, es gente que cuando toma una decisión la ha sopesado, la ha estudiado y la ha aplicado con arreglo a la ley. ¿Que se ha podido equivocar? Efectivamente nos podemos equivocar, pero yo lo que conozco funcionan así, no funcionan por impulsos ni funcionan en función de intereses partidistas o intereses personales porque sea de una determinada ideología política, por ejemplo. Los días 1, 2 y 3 de julio la mayoría de asociaciones de jueces han convocado una huelga. ¿Se habían sentido tan atacados antes alguna vez? Bueno, la convocatoria de huelga, ya saben que el derecho de huelga es un derecho individual, aunque lo convoquen determinadas asociaciones judiciales y fiscales. La gran mayoría de ellas, porque algunas no se han unido a esa convocatoria de huelga, al final es un derecho individual. Cada juez, cada magistrado, cada fiscal puede ejercerlo o no puede ejercerlo. Las razones que se dan es que existe en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley en el que, o por lo menos así lo entiendo yo, de los motivos de la convocatoria de huelga, en el que se trata de poner fin, de alguna manera, a la temporalidad de los jueces sustitutos a través de un mecanismo de ingreso de los mismos, de una sola vez, en la carrera judicial. Bueno, hay gente que considera que eso es una medida que ataca a los principios de mérito y capacidad, que se demuestra normalmente a través de la competencia que se ejerce cuando uno se presenta a una oposición libre, como yo la saqué, que son muy duras y muy exigentes,
y muy laboriosa, no solo para el opositor, sino también para la familia del opositor que durante el tiempo que está opositando. No lo sé, es también una opción legislativa. Que eso va a suponer la entrada en la carrera judicial de personas sin el adecuado mérito y capacidad. Yo no sé quién para evaluarlo. Yo he conocido a jueces sustitutos muy competentes y a jueces sustitutos muy incompetentes. Entonces no podemos meterles a todos en el mismo saco, sobre todo cuando llevan muchos años y han demostrado responsabilidad y un buen hacer en el ejercicio de la función jurisdiccional, que cuando la ejercen de la misma manera que un juez profesional, que un juez titular de cualquier juzgado. En esa delgada línea que decía, no se hacen las resoluciones judiciales por impulso, sino que están muy bien pensadas, muy valoradas. También se pueden preguntar muchos espectadores, a veces en la política se llevan a cabo estas reformas que afectan a la Administración de Justicia también por impulsos. No sé si tienen miedo de que todo lo que se está hablando, lo que propone ahora desde el Ministerio de Justicia, sea más por impulso que por interés, o porque de verdad se estén buscando soluciones reales a la Administración de Justicia, porque han puesto también encima de la mesa esa palabra que también se utiliza mucho, ¿no? La politización hacia la justicia, y luego el caso viceversa, ¿no? Si se considera que estas medidas que se quieren aprobar a través de una ley intentan la politización de la justicia, pues yo creo que la voluntad del legislador no puede ser esa nunca, por lo menos de manera expresa y de manera clara. Otra cosa es que se pueda interpretar que eso es lo que quiere. Yo creo que las opciones legislativas las tienen quienes hacen las leyes. Otra cosa es que esas leyes sean adecuadas para la resolución de cualquier tipo de problema que exista en la sociedad, o que no lo sea, o que sean contrarias a la Constitución o que no lo sean. Pero si son contrarias a la Constitución, también existen mecanismos para sacarlas digamos, del sistema legislativo a través del recurso de inconstitucionalidad o de la cuestión de inconstitucionalidad si la planteamos los jueces y tribunales. No lo sé, yo creo en la independencia judicial, yo creo en la imparcialidad y en la objetividad de los jueces, también en los que están ejerciendo ahora esa función jurisdiccional desde el puesto de sustituto, en la mayoría de los casos, por lo menos los que yo conozco. No creo que los jueces sustitutos actuales estén actuando de una manera dependiente o estén actuando de una manera que no sea objetiva o de una manera arbitraria. Muchos colectivos, cuando se habla de sus estatutos o que se ponen en marcha medidas que les afectan, piden más diálogo, más consenso. También en este caso se debería haber más tiempo para la negociación y el diálogo. Bueno, uno de los motivos por los que se convoca la huelga es pues, que exista, digamos, alguna predisposición por parte del Gobierno, por parte del Poder Legislativo para o bien retrasar la aprobación de esa ley o bien para modificarla en alguno de los puntos en los que pues creen las asociaciones judiciales, en este caso, que se va a atacar a la independencia judicial con esa modificación. Bueno, pues yo creo que también del otro lado tienen que estar abiertos a escuchar opiniones distintas, aunque esté en su mano aprobar las leyes, pero siempre es bueno que exista el mayor consenso posible por parte de los que tienen la función de elaborar las leyes. Y si no, es entre ellos, que sería lo lógico, es decir, un acuerdo en leyes fundamentales como esta, que existiera un acuerdo mayoritario de todos los grupos parlamentarios o de la mayor parte de ellos, sí, por lo menos que escuchen las voces de las personas que estamos en el otro lado, es decir, los que vamos a recibir la reforma que ellos van a establecer a través de la ley. En todos los años que lleva de carrera, ¿recuerda que alguna vez la independencia judicial haya estado tanto en el disparadero como ahora? Bueno, yo creo en la independencia judicial. Yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por mis compañeros. Yo siempre me he sentido independiente a la hora de adoptar mis decisiones, y no solo eso, sino que además
nunca he sufrido ningún tipo de presión a la hora de decidir, más allá de la presión que pesa sobre tu responsabilidad de decidir adecuadamente cada uno de los asuntos que tienes que decidir, pero no presiones externas, sino la presión propia de la asunción de responsabilidad que tienes a la hora de decidir, sobre todo cuando estás decidiendo, por ejemplo, sobre un derecho fundamental como es la libertad de una persona. Yo no tengo esa experiencia personal, no sé si otros compañeros la han tenido, que yo sepa, no, pero que una cosa es que haya ataques a la independencia judicial por motivos partidistas o por motivos interesados, y otra cosa es que ese ataque a la independencia se materialice en resoluciones que dejan de ser independientes. Que yo creo que una cosa es el ataque y otra cosa es que efectivamente surta efecto en jueces y tribunales a la hora de decidir. Yo creo que no. Yo creo que la justicia en España es bastante independiente, bastante objetiva y bastante imparcial. Bueno, pues con esta última reflexión vamos a cerrar nuestro Enfoque Segovia de esta noche, en el que hemos recibido con mucho gusto al presidente de la Audiencia Provincial, Jesús Martínez Puras. Muchas gracias. Tiempo tendremos de seguir viéndonos por Segovia. Patricia, Nacho, gracias también a vosotros. Gracias, buenas noches. Y gracias, señores, por acompañarnos durante esta temporada en Enfoque Segovia. Hoy le ponemos punto final, pero volveremos con más temas y más protagonistas después del verano. Gracias, buenas noches.